Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 29 de Memorias de un Consultor. Retrocedemos un poco en el tiempo y volvemos atrás un año con respecto al episodio anterior. Por lo tanto, en este todavía se podía fumar en las oficinas. Y vamos concretamente al día 3 de marzo de 2005. Ese día, en España, en los Montes de Toledo, se detectó una población de lince ibérico que se creía extinguida desde hacía 15 años. En Estados Unidos, en Salina, Kansas, aterrizó el empresario estadounidense Steve Fossett tras dar la vuelta al mundo en 67 horas, a un promedio de 550 km por hora. Fue la primera persona en dar la vuelta al mundo en aeroplano sin cargar combustible. Y en Nueva Zelanda, Margaret Wilson fue elegida presidenta de la Cámara de Representantes, comenzando un periodo en el que todos los funcionarios políticos más importantes fueron mujeres, haciendo a Nueva Zelanda el primer país en el que esto ocurrió. Y ese mismo día, en Madrid, constituí mi primera sociedad limitada, lo que automáticamente me convirtió en un ser despiadado y con el dinero por castigo. Pasé de ser un simple autónomo a un poderoso empresario. Sí, por increíble que parezca, hay gente que sigue asociando el tener una empresa con ser un tirano y un explotador. No siempre. Otros piensan también que el hecho de tener una empresa te convierte automáticamente en un mago de los negocios. Vamos a ver, que para tener una empresa, en España, lo único que hace falta es depositar 3.000 euros en una cuenta bancaria, pasarte por el notario y algún otro trámite con Hacienda y Seguridad Social y punto, nada más. Bueno, hablo de una sociedad limitada, que hay alguna otra figura jurídica que ni eso. Además, en aquel momento, el hecho de montar la sociedad limitada fue algo a lo que me vi en cierto modo obligado por las circunstancias. Al igual que pasó cuando me hice freelance. Era algo que estaba barajando y hubo algo que me hizo dar el paso en ese momento. Llevaba ya un par de años trabajando como freelance y lo cierto es que no me podía quejar. Bueno, sí, pero no de la falta de trabajo, más bien de lo contrario. Al hecho de que el tema de la formación estuviera en auge en aquellos años, se unían oportunidades de colaboración en diversos proyectos, algunas de las cuales me veía obligado a rechazar. Pero hasta llegar a ese punto, tuve una temporada en la que acepté demasiadas cosas, lo que me llevó a trabajar más de lo deseable y deseado. Que sí, que gané mucha pasta, pero que no era eso lo que buscaba, así que me planté. Decidí que no quería ser el más rico del cementerio, así que empecé a buscar colaboradores que me pudieran echar una mano. Y me acordé de Karina, con la que había coincidido en el proyecto de Papelote. Quizás, pensé, le podría interesar trabajar como freelance después de su baja de maternidad y antes de empezar a buscarse un hueco en el mercado. Lo comenté con ella y así fue, con lo cual empecé a soltar un poco de lastre por ese lado. Justo en esos momentos me llamó un día Asdrúbal, el que había sido mi instructor en la formación que recibí como alumno, y me comentó que se estaba planteando probar la experiencia de hacerse freelance, pero que no estaba seguro, que los comienzos debían ser difíciles y que no tenía nada claro cómo empezar. Yo le dije que no tendría ningún problema, que con los conocimientos que él tenía no le iban a faltar oportunidades, que si un paquete como yo estaba trabajando con regularidad, un crack como él lo tenía asegurado. Entonces pasó lo típico de las películas americanas, cuando el guaperas del curso le pide ir al baile a la chica fea y me dijo: «Oye, ¿y qué te parece si montamos algo juntos?» Y yo, muy metido en mi papel de chica fea, que no puede dejar pasar la oportunidad de su vida, le dije: «Vamos al notario antes de que te arrepientas».
A ver, que no fue así, que ya sabemos que una cosa son las pelis americanas y otra la vida real. Lo que sí que pasó es que él me comentó esa posibilidad. Y yo le dije la situación en la que me encontraba, desbordado de trabajo y buscando colaboraciones con gente de garantías. A él eso le animó y decidió dar un paso adelante. Planteó la situación a su jefe, le dijo que quería vivir nuevas aventuras, que estaba decidido y pasó lo que tenía que pasar. Que se terció su novia actual, de la que decía estar cansado, pero a la hora de la verdad, el guaperas sucumbió a sus encantos. O siguiendo con el símil cinematográfico, que su jefe se puso en la piel de Michael Corleone y le hizo una oferta que no iba a poder rechazar. Mientras tanto, yo seguía trabajando y facturando como freelance, pero había llegado un punto en el que montar una sociedad limitada se me había pasado por la cabeza, y el movimiento de Asdrúbal era algo que hacía que todo ello cobrara mucho sentido. Así que ya había empezado a mirar qué trámites había que hacer. Por si a alguien le interesa, os lo resumo, ya que no han cambiado mucho en estos tiempos. Lo primero, hay que pensar en un nombre y comprobar que no existe ese nombre ni parecido en el registro mercantil. Después, hay que abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en un banco y depositar 3.000 euros, o lo que quieras que sea el capital social. 3.000 euros es el mínimo. Después hay que ir al notario, una vez que tienes el registro de que la marca no existe, y un certificado con la cuenta bancaria abierta y constituir la sociedad. Y por último, tienes que dar de alta en el impuesto de actividades económicas y creo recordar también que en la seguridad social, aunque estas labores yo las delegué en una gestoría. ¿Cuándo interesa darte de alta como sociedad? Ojo que hablo siempre de sociedad limitada y la verdad es que depende de lo que te quieras complicar la vida. Se supone que a partir de un volumen de ingresos anuales superior a los 60.000 euros te puede interesar. ¿Por qué? Pues porque si ingresas todo eso como autónomo, tu IRPF va a ir aumentando hasta que llegues al tope correspondiente. Mientras que si lo haces como sociedad, tributas por el impuesto de sociedades, que tiene una tributación de un 25 o un 30% fijo dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Y si un año facturó menos de 60.000 euros? Pues tributarás por lo mismo en sociedades, ese 25 o 30. Por lo que antes de dar el paso, piénsatelo. Puede ser que un año factures 80.000, pero al siguiente 20.000. Aparte, que aunque legalmente sea como he contado, el hecho de montar una sociedad para tributar menos es algo que es legalmente discutible. Y si no, tirad de hemeroteca y veréis a cuántos famosos o políticos les han pillado haciendo algo parecido. Mi caso era distinto. Montaba una sociedad porque íbamos a trabajar juntos, o iba a trabajar con otra persona, y pensábamos que era la figura jurídica más adecuada. Pero, a última hora, me quedé solo. El guaperas, como he comentado, siguió con su novia y a mí me dejó con el bombo de la sociedad limitada. Y además, a la criatura había que ponerle un nombre. Esta fue la primera de mis criaturas. Después he tenido un par de ellas más, como ya contaré, pero esta fue la primera y la única que a día de hoy sigue conmigo. Las otras dos desaparecieron. Bueno, realmente podría decir que han sido 2 y media, pero todo eso ya lo contaré, no adelantemos acontecimientos. Lo cierto es que en ninguna de las tres decidí yo el nombre. Curiosamente, la única en la que lo he hecho ha sido en esa media que mencionaba antes. Esta primera se llamó HR Positivo. Bueno, esa era la marca. El nombre completo de la sociedad era Yes Human Resources Positivo SL. ¿Y por qué ese nombre? Yo qué sé. Preguntárselo a Asdrúbal, que la idea fue suya. Lo de HR lo tengo claro, ya que nos dedicábamos a recursos humanos, y lo de positivo tenía su juego a la hora de tener un logo, por ejemplo, ya que se podía representar con un más. Aunque eso hiciera que a veces se refirieran a nosotros como los de HR+. También es cierto que el nombre daba para coñas, ya que por aquel entonces surgió una polémica con el RH negativo de los vascos. Y también dio lugar a algún equívoco, porque recibimos varios currículums que nos agradecían nuestra labor a favor de la integración de un colectivo normalmente marginado.
Y aún recuerdo uno en concreto que me decía que él también era seropositivo y que si teníamos algún puesto de peluquero para él. Que vale, el nombre podía dar lugar a confusión, pero de ahí a pensar que necesitáramos ese tipo de perfiles, a no ser, ahora que lo pienso, que pensaran que éramos la típica consultora que se dedica a tomar el pelo a sus clientes, claro. ¡Cuidado! Pues eso, que de un día para otro pasé de ser un simple autónomo a convertirme en un ser despreciable y cruel. Aunque lo cierto es que en aquel momento no tenía nadie a quien explotar, ya que estaba yo solo conmigo mismo. El único cambio que hubo es que pasé de facturar como persona física a hacerlo como persona jurídica, pero era el mismo de siempre. Y es que aquí quería llegar. El hecho de tener una empresa no te hace superior a nadie, aunque algunos se lo crean, como te contaré en algún episodio posterior, ni te hace millonario y explotador por decreto. Para lo primero, tienes que currártelo mucho, pero mucho. O tener suerte, pero mucha suerte. Y para lo último, tienes que ser un desgraciado. Que alguno hay, pero no generalicemos. Así que así empecé mi aventura de empresario en solitario. Algo que no duraría mucho, porque al final, cuando se te pasa por la cabeza abandonar tu compañía y haces un amago, suele terminar pasando lo inevitable. Porque eso de las reconciliaciones y aquí no ha pasado nada, solo pasa en las películas americanas. En episodios posteriores veremos cómo continúa esta película. Cosas que aprendí de esta situación. 1. Que cualquiera puede ser empresario. 2. Que no todo el mundo puede ser un buen empresario. Y 3. Que no te creas lo que te cuentan en las películas americanas. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de las plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, Apple, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.